Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar cómo vas a poder liderar a tu equipo de ventas de la forma correcta. Muchos equipos de venta terminan fallando en el mediano o largo plazo porque el líder de ventas no está correctamente alineado con todos y no está logrando tener el control al detalle como debería tenerlo. Y con tener el control no me refiero a estarlo siguiendo constantemente en todo lo que hacen, simplemente poder seguir tres pilares fundamentales para poder liderarlos correctamente. Estos tres pilares son comunicación, métricas, objetivos y humanidad, y marketing y ventas. Estos son los tres pilares con los cuales puedes liderar a tu equipo de ventas de la forma correcta y que todos vayan remando hacia el mismo camino. Esto es muy importante. Un equipo de ventas no falla por falta de talento, sino muchas veces por falta de dirección. Eso es lo que queremos evitar y por eso debe ser un buen líder de ventas para tu equipo. Muchas veces es mejor tener a alguien con actitud y presencia que a alguien con las mejores habilidades pero sin una buena actitud. Realmente la culpa no es de tu equipo, es tuya y es tu falta de dirección, es tu falta de seguimiento, es tu falta de contacto, de comunicación. Muchas veces por esas razones es por los cuales se desalinea un equipo de ventas. Hay que entender dos puntos clave acá. Liderar no es controlar, es comunicar, acompañar y construir estructura. La mayoría de problemas en ventas no viene por falta de motivación, sino por falta de claridad. Muchas veces el setter o el closer no saben qué es lo que deben hacer y por eso no lo hacen. Pero no se les ocurre preguntar porque tampoco son con esa proactividad, no tienen esa proactividad. Entonces, muchas veces no tienen la dirección correcta para poder tener los mejores resultados. Tu rol no debe ser estar encima de todo, sino diseñar un entorno en donde las personas sepan qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Esas tres cosas son fundamentales. Primero le digo qué debería hacer, qué es lo que tiene que hacer. Le explico cómo hacerlo, punto clave número dos. Y muchas veces el punto que falta es el por qué, el tercero. ¿Por qué es importante que la persona, el setter o el closer o el triage, sepa el por qué? Porque al tener contexto de por qué eso que le estás pidiendo es importante, va a decir, ok, esto es importante para poder para poder tener mejores resultados. Mejores resultados es mejor, significa que le va a ir mejor al negocio y en consecuencia me va a ir mejor a mí. Entonces lo voy a hacer porque la persona ya sabe el por qué. Por eso es súper importante que al momento de enseñarle a una persona algo, le digas qué debe hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Muchas veces la mayoría se olvida el por qué, pero es muy importante. Entonces vamos a tocar estos tres pilares de los cuales te hablaba al inicio. El pilar uno, comunicación constante. El silencio en ventas te está costando dinero. Esos grupos de ventas en donde no hablan en todo un día, no hablan en 3 días, ahí simplemente con ese comportamiento en un grupo de ventas, se puede ver que ahí estás perdiendo dinero porque no están comunicándose todo lo que deberían estar comunicándose en ese grupo. Surgen siempre muchos problemas, muchos errores, muchos momentos en donde el setter o el closer no supieron qué hacer en una situación y por no comunicarlo siguen cometiendo ese error. En cambio, si hubieran, si hubieran dicho por el grupo el problema que tuvieran, el owner, el founder, el experto, podría ayudarlos a resolver esa situación y que ya no lo hacían cometiendo. Por eso es súper importante este pilar de comunicación constante. En un entorno digital, lo que no se habla se estanca. Un setter no sabe cómo responder, no responde. Por eso necesitamos comunicación diaria, como mínimo una reunión de 40 a 45 minutos para alinear el día y un grupo activo, ya sea por WhatsApp o por Slack, para resolver dudas en tiempo real. Es lo que les comentaba. Muchas veces el setter tiene una objeción o le dicen algo que no sabe cómo responderlo y por no preguntarlo en el grupo, porque el grupo no está activo y nadie habla, se queda con ese error o con ese no saber qué decir en ese momento y al momento de que le vuelve a ocurrir esa situación,
vuelve a no saber qué decir, o sea, no corrige ese error, no lo hace mejor. Entonces ahí es donde se estanca. No es micromanagement, es dirección. Es evitar que una objeción sin respuesta le cueste al equipo una venta, que eso muchas veces suele pasar. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo este pilar de comunicación constante? Primero, teniendo claro un sistema de contacto y seguimiento. Como mínimo, una daily de 30 a 45 minutos. Una daily me refiero a una reunión diaria del experto con su setter y closer para revisar 3 puntos clave. ¿Cómo nos fue ayer? ¿Qué errores tuvimos ayer? ¿Qué problemas tuvimos ayer? ¿Qué podemos concluir del día de ayer? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué problemas tuvimos? ¿Qué problemas se presentaron en este día que acaba de pasar? Y luego, ¿qué es lo que queremos hacer hoy? ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? En base a los resultados que tuvimos ayer, en base a los problemas que, en base a los problemas que estamos enfrentando, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a pactar en la reunión para sí o sí cumplirlo hoy? Entonces, estas son las 3 cosas que vamos a tocar. En el ayer, o sea, al momento de iniciar la reunión, ¿qué es lo que vemos en la reunión? Vemos cómo fue el día de ayer, cuáles fueron los problemas de ayer, cómo vinieron los leads ayer, cómo funcionó el contenido de ayer, cómo funcionaron las historias de ayer, cómo funcionó el video de YouTube de ayer, cómo fue la objeción que más se repitió, cuál fue la objeción que más se repitió, cuántas agendas subieron, cuántas ventas, de esas ventas, cuál era nuestro cliente ideal, eran o no eran cliente ideal, entraron en full, entraron en cuotas, por qué entraron en cuotas, por qué no pagaron full. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden ver en una llamada diaria de 30 a 45 minutos para estar todos actualizados y todos en la misma dirección, que eso es lo más importante. Si entras a una llamada y le dices al setter closer cuántas llamadas tuvieron ayer y el closer tiene que entrar al tracker para revisar cuántas llamadas tuvo, si eso está pasando en una llamada de seguimiento con el equipo diaria, es porque el closer o el setter no tiene claro por qué tienen que tener claras esas métricas. Porque si entras en una daily y le preguntas a un setter, a un closer, cuántas llamadas hubieron ayer, lo tiene que tener en la punta de la lengua porque es algo en lo que él está trabajando todo el tiempo, o sea, todo el día, en agendar más o en cerrar más en llamadas de venta. Entonces, si tiene que entrar a revisar al tracker cuántas llamadas tuvo ayer, es porque o el closer es medio dormido, o el setter es medio dormido, o simplemente no sabe por qué es importante tener claras esas métricas. Lo que te decía antes, el qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Por eso es importante que sepan todo eso. ¿Saben por qué les pregunto el porcentaje de asistencia que hubo ayer? Por ejemplo, al momento de que el closer o el setter no sabe por qué. ¿Saben por qué les pregunto cómo vinieron los leads ayer? Entonces ahí ya se entra en una conversación. Ok, el día de ayer vinieron leads súper descalificados. Ok, el contenido y las historias que se publicaron ayer no trajeron al lead que queremos. Entonces hay que cambiar. Eso es súper importante. Aparte del ayer, vamos a ver problemas que estén pasando en el momento, tipo en el día a día. Juan, tuviste solo una agenda, ¿por qué no tuviste 5? A un setter, por ejemplo. Si tuvimos más de 200 conversaciones al día del CTA que tiramos, ¿por qué no lograste tener ni 5 agendas? Te está llegando mucha gente y aparte te está llegando mucha gente de anuncios. ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo hoy para poder agendar más? Ahí el setter va a sacar, ok, me está pasando esto. ¿Cuál es el problema número 1? ¿Qué estás viendo en las conversaciones? ¿Cómo vienen los leads? Muéstrame, a ver, muéstrame conversaciones, compárteme pantalla, veámoslas. O sea, así debe ser una llamada revisando problemas también. Revisando problemas de qué es lo que está pasando, por qué no estamos teniendo mejores resultados, qué es lo que está percibiendo el closer o el setter en las llamadas o en las conversaciones. Así es como deberíamos estar todos en una misma dirección y todos alineados en todo momento. Todo equipo de ventas debería estar alineado. Y puede decir como, oye, es que me están dejando en visto. A ver, muéstrame los seguimientos que estás haciendo. Capaz el setter ni siquiera estaba haciendo ni 3 seguimientos, ni 4 seguimientos. Entonces ahí ya podemos ir encontrando esos problemas de por qué los resultados no están dándose. Pero si no tenemos estas reuniones y resolvemos constantemente los problemas que aparecen, que en todo equipo de ventas hay problemas siempre,
Ahí es cuando el equipo se empieza a estancar, el equipo empieza a no tener claridad, empiezan a bajar los resultados y es por no resolver esto, por no estar en el día a día con tu equipo, acompañándolos, dándole seguimiento. Tercer cosa que vemos en la reunión daily de todo bueno, en la reunión daily de 30 a 45 minutos, es lo que vamos a ver también, es el hoy. En base a los resultados que tuvimos ayer, en base a los problemas que estamos enfrentando, vamos a pactar qué es lo que vamos a hacer hoy. A estas personas, tipo, vimos que esta persona, el setter no le hizo seguimiento a estas personas y que los había dejado ahí perdidos. Entonces decimos, ok, a estas personas, hazles este seguimiento, mándales este recurso, háblales o mándales este caso de éxito que es parecida a la situación de ese lead, por ejemplo, para poder hacer el seguimiento. Entonces, siempre que aparezca la objeción, siempre que aparezca esta objeción, siempre que te digan no por esto, tenemos este recurso para mostrarles tanto en llamada como en conversaciones. Si la gente tiene miedo, muéstrales el School por dentro, en el caso que tengas tu curso alojado en School, que vean todo por dentro, que vean cómo es y que vean los resultados de los clientes. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque eso va a elevar el nivel de confianza de las personas, de los leads que están llegando. Entonces, si te das cuenta, ahí le expliqué por qué lo debe hacer y luego le digo, ok, pero ¿cómo lo haces? Agarras, compartes pantalla y le dices, en esta parte de School tienes que mostrar esto, aquí está el programa, aquí están unos casos de éxito y les compartes pantalla. Así es como deberías liderar a tu equipo de ventas en todas las llamadas diarias, porque eso va a mantener a todos alineados, a todos en una misma dirección. Te dije qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo. Debes, si el lead tiene miedo, muéstrales el school. Te dije qué hacer, por qué es importante, porque eso va a elevar el nivel de conciencia del lead. Te dije por qué hacerlo y cómo hacerlo. Mira, vienes, compartes pantalla y le muestras esto del school. Te dije cómo hacerlo. Esos son los 3 puntos clave para dar como esos seguimientos a tu equipo. Eso en el tema de las dailies. Luego, en el tema del grupo de WhatsApp activo, ¿por qué es tan importante esto? Porque imagina, un setter se traba en una conversación, te pasa captura y tiene feedback al momento del director de ventas o del dueño de negocio. Por ejemplo, un closer tuvo una objeción y al salir la llamada te manda la grabación de esa objeción y le dice, mira, revisa estos últimos 5 minutos, no supe cómo resolver esta objeción. Entonces ya el, te manda el closer el link de la llamada, de la grabación, y ya ves los 5 minutos y puedes tener una retroalimentación al momento, para que en la llamada que el closer va a tener en 2 o 3 horas, si se le vuelve a presentar esa misma objeción, que sepa cómo resolverlo. Y ahí es donde el grupo activo en WhatsApp o en cualquier plataforma es tan fundamental. Luego, revisión semanal. Tener métricas claras. ¿Qué está en verde? ¿Qué está en amarillo? ¿Qué está en rojo? De acuerdo a los objetivos que nos estamos planteando. Para esto vamos a ver el tracker de objetivos, que ya lo bueno, se lo voy a mostrar en otro video. Y vamos a tener, idealmente, el dueño de negocio debería tener un feedback mensual 1 a 1 con cada uno de sus miembros de su equipo de ventas. Este es un espacio privado para detectar oportunidades de mejora y problemas personales. Es una reunión de 15 a 20 minutos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver cómo están, cómo se vienen sintiendo. ¿Hay algo que les gustaría mejorar? ¿Hay algo que necesiten? ¿Cómo se ven de cara al mes que viene? ¿Cuáles fueron las cosas que más les gustaron este mes? ¿Cuáles son las que no les gustaron? ¿Qué problemas están teniendo? ¿Qué desafíos están encontrando? ¿Cómo está su vida personal? ¿Están haciendo ejercicio? ¿Están durmiendo bien? ¿Cómo está su familia? Al final, recuerda que estás trabajando con personas. Estás trabajando con personas que también tienen otra vida, tienen una vida personal, tienen problemas, tienen familia. Entonces es muy importante que también puedas tener estos espacios con tu equipo de ventas. Y una experiencia que me pasó liderando un equipo de ventas de un coach fitness que está en Dubái, bueno, es un ecuatoriano, pero está en Dubái. Algo que me pasó es que
Un closer estaba de golpe casi que bajando las ventas que venía haciendo. Él tenía como un cierto rendimiento y de la nada bajó. Entonces, lo que todos estábamos como pensando, ok, ¿por qué de la nada dejó de vender? ¿Por qué ya no está manteniendo el rendimiento que traía? Y justamente se nos ocurrió preguntarle como, bueno, tuve una llamada con él y le dije como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Por qué sientes que están bajando las ventas? ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué está pasando? O sea, como que tuve una reunión más uno a uno, como más personal, preguntándole como que qué estaba pasando en su vida, si hay algo que le estaba afectando. Entonces ahí me contó, o sea, como el problema que estaba teniendo. Y ahí es como, ok, uno entiende, muchas veces el closer o el setter no dejan de rendir porque son malos, sino que tienen otros problemas. Y si realmente te interesas por sus problemas, por su vida, por su familia, o sea, pero lo haces genuinamente, no de forma solo por salir del paso, ellos se van a dar cuenta que te interesaste realmente por ellos, por su vida, por su familia. Y eso, ¿qué es lo que va a pasar en consecuencia de eso? Ellos se van a interesar también por tu negocio porque tú te interesas por ellos. Es como simplemente algo de empatía en tema de liderar un equipo. Y cuando tuve esa llamada con esa persona, con ese closer, después a los días siguientes volvió a retomar el ritmo, volvió a retomar el rendimiento y básicamente empezó a vender más como lo venía haciendo antes, pero simplemente nos mostramos interés por su situación, por lo que le estaba pasando y eso lo que hizo fue que él también se interesara más por el proceso, por las ventas, por el negocio, entonces eso equivale a mejores resultados. Por eso es súper importante este feedback mensual, al menos de 15 o 20 minutos, tipo para interesarte genuinamente por la persona. Eso es como una experiencia que me pasó. Si no hablas todos los días con tu equipo, no sabes qué está pasando, básicamente. Luego pasando al pilar número 2, liderar con objetivos, números y humanidad. No solo lideras no lideras solo personas, lideras números y procesos que elevan a las personas. Cada vendedor debe saber cuántas ventas tiene que generar por día, semana y mes. Establece un promedio y un piso. Por ejemplo, un promedio 15 llamadas a la semana, un piso sería 10 llamadas a la semana. Bajo de esto sería como tener ya una red flag en el equipo y hay ciertos problemas por los cuales está pasando esto y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, deberíamos de tener todo esto medido. Esto lo vamos a tener con un otro video que les voy a mostrar en donde tenemos un tracker de objetivos y les voy a mostrar cómo funciona. Tu dashboard diario debería mostrar llamadas agendadas por setter, porcentaje de asistencias, conversaciones generadas y conversión del closer. Cuando hay muchas llamadas pero pocas ventas, es igual muchas veces a un problema de cierre. Cuando no hay llamadas, es igual a un problema de prospección, un problema del seteo. No lideres en base a tu percepción, lidera en base a los datos. Los vendedores no son robots, tienen emociones, contexto, días buenos y malos, tienen familia, problemas igual a vos. A veces no rinden porque están desmotivados, otros porque están angustiados. Tu trabajo no es suponer, es preguntar. ¿Qué le está pasando a esta persona? Liderar es dar espacio para hablar y entender y corregir con empatía. Un simple feliz domingo, espero que tu mamá esté mucho mejor. No saben cuánto sube el rendimiento eso, ese tipo de comunicación como cuando te interesaste por la persona y ya luego le dices, hey, mira cómo siguió, cómo seguiste con ese problema, cómo siguió tu hermano, cualquier cosa. Ese tipo de empatía, ese tipo de humanidad también equivale a mejores resultados en tu equipo de venta, en tu equipo de ventas. Tampoco es como que todos los días debas hacerlo ni hacerlo forzado, simplemente interesarte por la otra persona. El rendimiento sube cuando la persona se siente vista. Tu equipo va a replicar tu ejemplo, no tus palabras. Si vos no estás llegando en horarios a las reuniones, no llegas puntual, ellos tampoco van a llegar puntual. Si vos no haces seguimiento, ellos tampoco van a hacer seguimientos. Cultura no es lo que les decís que hagan, es lo que modelás, es lo que haces, es lo que te ven haciendo, es lo que representás para ellos. Entonces, lo importante acá es generar un entorno de puntualidad, respeto, feedback y responsabilidad compartida.
que todos estén alineados y que todos tengan como esa responsabilidad de ir cumpliendo con los objetivos del negocio. Y por último, el pilar número 3, marketing y ventas alineados. Ventas es el espejo de marketing. Si el lead llegó confundido, no va a cerrar. Las dudas y objeciones que detectan tus setters y closers son puro oro para marketing. Ejemplo, si el 70% de los leads no entiende la duración del programa, es un error de comunicación previa. Un solo ajuste de copy puede duplicar el cierre, literalmente. Tu equipo comercial alimenta al creativo con información real. Hacerlos hablar cada semana sobre estos aspectos. Esto es súper importante. Y aquí es donde todo esto se conecta con lo que es el prisma de contenido. Que básicamente el prisma de contenido se trata de todo lo que pasa por tu proceso de ventas, es decir, por tu setting y por tu closing. Muchas objeciones, muchas dudas que surgen en el proceso. Cuando tu equipo de ventas lo comunica con el equipo de marketing, con la persona que se encarga del marketing, ahí es donde al momento de sacar el contenido y hablarle directamente a las dudas y objeciones o problemas que el lead trajo y que se presentaron ya sea en la llamada o en la conversación, esas ideas, esas objeciones, esas dudas, esos problemas, llevarlas al contenido para que después los leads no lleguen con esas mismas objeciones ni con esas mismas preguntas. Entonces ahí es donde el equipo de ventas y el equipo de marketing se conectan entre los dos. Y es muy importante que siempre el marketing se lleve con el feedback del equipo de ventas. Porque básicamente el equipo de ventas es el que tiene el contacto con las personas directamente. Y ese es como un punto clave de lo cual se trata el prisma de contenido, que conecta estos dos, conecta marketing con ventas. Todo lo que tu equipo escucha de los prospectos puede y debe convertirse en contenido. Objeciones frecuentes, conclusiones, miedos o falsas creencias. Transformarlo en videos, emails, historias, carruseles o textos previos a la llamada. Esto no solo educa al prospecto, también acorta el ciclo de ventas. Piensa que mientras más objeciones, dudas o cosas no estén claras en tu proceso de ventas, más largo es. Si detectamos eso que alarga el proceso, gracias al prisma de contenido y a tener como bien buena comunicación con el equipo de ventas, al tener ese conocimiento de esas objeciones, esas confusiones, miedos o falsas creencias que están teniendo, y las introducimos antes en el proceso de ventas, lo que vamos a hacer es acortar ese proceso. Y así es como se va optimizando. Esto no solo educa al prospecto, también acorta el ciclo de ventas. Liderar es construir autonomía. Un gran líder no construye un ejército de seguidores, construye un equipo de líderes. No queremos un equipo que funcione solo si vos estás encima. Queremos un equipo eh, que piensa, decida y actúe con criterio propio. Esto se logra con estructura, claridad y presencia. Con estructura, con claridad, presencia y feedback. Cuando cada persona se lidera a sí misma, vos podés liderar desde lo estratégico, estar como por encima, liderando cosas estratégicas. Entonces, este es el punto clave al que tenemos que llegar. Pero eso solo lo conseguimos con estos tres pilares: comunicación, métricas, objetivos y humanidad, y marketing y ventas. Estos tres pilares para poder liderar a tu equipo correctamente. Aplicando estas tres cosas vas a poder liderar a tu equipo para que rinda al máximo y que pueda mantener ese rendimiento en el tiempo y que puedas mantener también a tu equipo feliz, unido y con responsabilidad, que eso es súper importante cuando hablamos de negocios digitales.